Esto es una estrategia de, ¿veis? Cartera TAA. TAA es Tactical Asset Allocation. Asignación táctica, ¿vale? Asignación táctica de activos. Sería la traducción que, como os digo, es en lo que nosotros siempre trabajamos, ¿vale? Aquí podéis ver una cartera que en los últimos 20 años, aquí el backtest acaba en 2022, ¿vale? Pero en los últimos 20 años ha obtenido prácticamente un 14% de rentabilidad anualizada, que es incluso más de lo que ha obtenido el SP500, con una mayor racha de pérdidas que no supera el 10%, cuando el SP500 en este mismo periodo, en el año 2008, llegó a caer hasta un 54%, si no me equivoco, es decir, hasta 5 veces menos de máxima caída. Y, como os decía, una rentabilidad ajustada al riesgo de 1,26. Es decir, aquí todo lo que este ratio es la rentabilidad ajustada al riesgo. Todo lo que supere 1 ya es una rentabilidad ajustada al riesgo muy importante. Ojo, insisto, rentabilidad ajustada al riesgo. Tú puedes coger, por ejemplo, el Bitcoin y decir, bueno, es que esto dices que ha obtenido un 14% anual, pero el Bitcoin, a ver, en el mismo periodo no, porque en 2003 no existía, pero desde su historia ha obtenido más de un 20% anual. Sí, pero ¿con qué volatilidad? Es decir, ¿cuánto riesgo ha tenido que soportar Bitcoin para llegar a ese 20% de rentabilidad? ¿O cuál es el máximo drawdown del Bitcoin en ese periodo de tiempo? Es decir, ¿cuánto ha sido la mayor racha de pérdidas que tú has tenido que asumir en ese periodo de tiempo para llegar a ese 20% de rentabilidad anual? Aquí está la gran diferencia. O sea, nosotros cogemos las estadísticas, cogemos el histórico en la mano y decimos, bueno, mira, el Bitcoin, pongo el ejemplo del Bitcoin porque es lo más llamativo, no por nada. Y porque creo que es algo que al final que conocéis todos y que más o menos sabéis pues su histórico, cómo ha funcionado y cómo se ha movido, ¿no? Pues eso, es que el Bitcoin ha obtenido un 20% de rentabilidad anual. Ya, pero eso es si tú lo hubieses comprado el día que salió o durante los primeros meses y lo estuvieses manteniendo hasta ahora. ¿Tú crees de verdad que existe mucha gente en el mundo, sobre todo pequeños inversores, que seamos, y me incluyo, que seamos capaces de comprar una cosa y mantenerla durante 10, 12, 15 años, viendo cómo en momentos determinados ha llegado a caer desde su precio máximo un 70 o un 80%? O viendo como en una semana, como la semana pasada o la anterior, ya estoy perdido, ha caído un 30% en 4 o 5 sesiones. O sea, no es fácil para un inversor minorista aguantar esos vaivenes, aguantar esos movimientos. Y ahí es donde entra el factor psicológico. Aquí estoy generalizando mucho, ¿eh? Yo sé que ahora quién de los que estáis escuchando esto sí que seréis capaces, sí que lo tendréis claro, sí que podréis soportar esos movimientos. Pero ya os digo yo que la gran mayoría de gente que invierte, que opera en bolsa, no es capaz. Y generalmente cuando tenemos caídas bruscas en momentos de tiempo relativamente cortos, nos asustamos, nos entra el miedo, nos entran las dudas, vendemos en el peor momento y al revés. Cuando una cosa ya está muy extendida, cuando ya ha subido mucho, cuando ya generalmente por ese FOMO, ¿no? Por esa avaricia, tendemos a comprar en momentos, ya digo, totalmente erróneos nunca se sabe a priori, ¿no? Pero luego muchas veces es lo que se acaba dando, ¿no? Entonces, esa es la cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tenéis que valorar eso. De verdad, me conviene o me interesa invertir en cosas tan volátiles, de tanto riesgo, y voy más allá. Algo que ha obtenido un 20 y pico % anual, un activo concreto, puntual. ¿De verdad creéis que eso es sostenible en el tiempo? ¿Se puede extrapolar a los siguientes 10 años, 15 años? Aquí, al fin y al cabo, estás invirtiendo o tienes la opción de invertir en 17 cosas y de esas 17, estás invertido en 6. Es decir, vas rotando la cartera, ahí entra la parte táctica, vas adaptando la cartera a lo que unos sistemas, una estrategia, unos filtros cuantitativos determinados te van marcando.
Ahí está la cuestión. Si tú inviertes en una cosa, es imposible que haya una cosa que pueda perdurar en el tiempo eternamente, siempre haciéndolo bien, sea cual sea la circunstancia y el momento de mercado. O sea, es que no puede ser, o sea, no es factible, por mucho que queramos, ¿no? Siempre habrán fases de los ciclos económicos que le harán sufrir, ¿vale? Entonces, eso es lo que ya digo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, este tipo de estrategias, pues aquí lo veis, ¿no? Puede invertir hasta en un máximo de 6 posiciones de una cesta de 17, ¿vale? ¿Cuáles son esos activos? Pues mirad, tenemos activos como, estos son todo ETFs, ¿vale? Materias primas, renta variable de pequeña capitalización, es decir, Russell 2000, bueno, Russell 2000 Factor Value, pero bueno, mercados emergentes, tenemos aquí Nasdaq, tenemos aquí mercados desarrollados, Europa, Reino Unido, tenemos aquí S&P 500, tenemos Russell 2000 y luego tenemos también activos defensivos como serían bonos de larga duración, bonos de duración media, bonos agregados, bonos ligados a inflación, el UUP es el dólar index, ¿no? El estar indexado al dólar, y BIL es estar en liquidez, ¿vale? Es decir, tenemos activos de renta variable, de renta fija, de materias primas, ¿vale? Y fijaros esta estrategia, desde 2003 hasta 2022, este es el rendimiento de la estrategia y este es el rendimiento del S&P 500. ¿Veis la gran diferencia? La diferencia está en que cuando el S&P 500 va bien, la cartera más o menos va bien. Pero cuando el S&P 500 cae, la cartera no cae. Ojo, que ha tenido caídas de hasta el 10%, ¿eh? Y tiene una volatilidad del 11%, que no es poco. O sea, no es una cuenta corriente ni un plazo fijo de corta duración, no. La cartera se mueve. Pero, ya digo, un 11% de volatilidad. Una máxima caída del 10%. No es una máxima caída del 70, del 80 como del Bitcoin o del 50 como el S&P. No es una volatilidad del 16, 17, 18 del S&P o del 24, 25 de Bitcoin.